Bienvenidos al canal de YouTube de Energía Médica, canal donde estaremos tratando distintos temas referentes a la medicina. Yo soy Oriana Fariñas y curso el tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, y en este nuevo video les estaré hablando sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una infección micobacteriana crónica y progresiva, que a menudo entra en un periodo de latencia después de la infección inicial. La infección micobacteriana más común es la tuberculosis. También pueden mencionarse enfermedades tales como la lepra y variadas infecciones micobacterianas semejantes a la tuberculosis. Pero, ¿qué son las micobacterias? Las micobacterias no son más que bacilos aerobios pequeños de un crecimiento lento. Tienen como característica distintiva una envoltura celular compleja, rica en lípidos, responsable de su clasificación como ácido-alcohol resistente, o sea, resistentes a la decoloración por ácido después de su tinción con carbofucina, y la relativa resistencia a la tinción con la técnica de Gram. La tuberculosis es una causa infecciosa importante de morbilidad y mortalidad en los adultos de todo el mundo y mató alrededor de 1,7 millones de personas en el año 2016, siendo uno de los países más afectados países de ingresos bajos. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana o HIV y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) son los factores más importantes de predisposición para el desarrollo de la tuberculosis y para la muerte en partes del mundo donde ambas infecciones son prevalentes. La tuberculosis solo designa en realidad a la enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, cuyo principal reservorio es el ser humano. Y en ocasiones puede encontrarse una enfermedad similar debido a una infección por micobacterias estrechamente relacionadas, tales como el M. bovis, el M. africanum y el M. microti, que se conocen en conjunto con M. tuberculosis como complejo Mycobacterium tuberculosis. Bien, en cuanto a su contagio, la tuberculosis se contagia casi exclusivamente a través de la inhalación de partículas transmitidas por el aire, es decir, aerosoles, cuyos aerosoles contienen M. tuberculosis. Estas se dispersan sobre todo a través de la tos, el canto y otras maniobras respiratorias realizadas con esfuerzo por individuos que poseen tuberculosis pulmonar o laringe activa y con esputo cargado de un número significativo de microorganismos, en general lo suficiente para que una muestra sea positiva. Cabe destacar que las personas con lesiones pulmonares cavitarias son las responsables del mayor número de contagios, debido al alto número de bacterias contenidas dentro de la lesión. Las partículas aerolizadas que contienen bacilos tuberculosos pueden permanecer suspendidas en las corrientes de aire ambientales durante horas, lo que aumenta el riesgo de diseminación. No obstante, una vez que las partículas se depositan sobre una superficie, resulta difícil volver a suspender los microorganismos para que vuelvan a convertirse en partículas respirables. Ahora hablaremos de su epidemiología. Alrededor de una cuarta parte de la población mundial está infectada, según los ensayos sobre pruebas cutáneas de tuberculina. De todos los infectados, tal vez unos 15 millones de personas tengan enfermedad activa en algún momento. En 2016 se estimaron 10,4 millones de nuevos casos de tuberculosis en todo el mundo. La mayoría de los casos nuevos ocurrieron en el sudeste asiático con un porcentaje del 45%, África con un 25% y el Pacífico occidental con un 17%. La incidencia de casos varía ampliamente según el país, la edad, la raza, el sexo y el estado socioeconómico de la persona o el país. En 2016, el 64% de los nuevos casos ocurrieron en 7 países. La mayoría ocurrió en la India, seguida Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. Algunos países como Corea del Norte, Lesoto, Mozambique, Filipinas y Sudáfrica tuvieron incidencia por encima del 500 a 100.000 pacientes. La tasa de infección por tuberculosis susceptible y la mortalidad están disminuyendo. Los nuevos casos disminuyeron entre un 1,5% entre 2014 y 2015, extendiendo una tendencia que ha estado ocurriendo por varios años. Es probable que estas tendencias se deban en parte a los esfuerzos globales de control de la tuberculosis que han brindado a más personas acceso a medicamentos para la tuberculosis y las infecciones por HIV.
En la mayor parte del mundo, la tuberculosis resistente a los medicamentos no se puede diagnosticar rápidamente y tratar oportunamente con regímenes eficaces, incluido el manejo eficaz de los efectos adversos de los fármacos de segunda línea. Esta situación da lugar a la transmisión continua, a las bajas tasas de curación y al aumento de la resistencia. El tratamiento de la tuberculosis superresistente se asocia con resultados aún menos favorables. La tasa de mortalidad es muy elevada en los pacientes coinfectados con HIV, incluso cuando están bajo tratamiento con medicamentos antirretrovirales. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, la tuberculosis puede ocurrir en 3 etapas: infección primaria, infección latente e infección activa. La infección primaria es la infección que requiere la inhalación de partículas bastante pequeñas para que atraviesen las defensas respiratorias altas y se depositen en las regiones profundas de los pulmones, en general en los espacios aéreos subpleurales de los lóbulos medio o inferior. Las gotas más grandes tienden a alojarse en las vías aéreas más proximales y no van a producir ninguna infección. La enfermedad suele originarse en un solo núcleo de gotas que transporta unos pocos microorganismos. Tal vez un solo microorganismo pueda ser suficiente para causar la infección en personas susceptibles, pero las personas menos susceptibles pueden requerir la exposición repetida para desarrollar la infección. Para iniciar la infección, los macrófagos alveolares deben ingerir a los bacilos M. tuberculosis. Los bacilos no destruidos por los macrófagos se replican dentro de ellos y por último matan a los macrófagos que los hospedan, esto con la cooperación de los linfocitos CD8. Las células inflamatorias son atraídas al área donde causan una neumonitis localizada que coalesce para formar los tubérculos característicos en el examen histológico. Durante las primeras semanas de la infección, algunos macrófagos infectados migran a los ganglios linfáticos regionales, por ejemplo, iliar y mediastínico, donde acceden a la corriente sanguínea. Luego, los microorganismos se diseminan por vía hematógena hacia cualquier parte del cuerpo, en especial la porción apico-posterior de los pulmones, las epífisis de los huesos largos, los riñones, los cuerpos vertebrales y las meninges. La diseminación hematógena es menos probable en pacientes con inmunidad parcial debido a la vacunación o una infección natural anterior con M. tuberculosis o micobacterias ambientales. Después tenemos la infección latente, que es nuestra segunda fase. Esto ocurre después de la mayoría de las infecciones primarias, en aproximadamente el 95% de los casos, tras alrededor de 3 semanas de crecimiento ilimitado. El sistema inmunitario inhibe la replicación bacilar, generalmente antes de que aparezcan signos o síntomas. Los focos de bacilos en los pulmones u otros sitios se transforman en granulomas de células epitelioides que pueden tener centros gaseosos y necróticos. Los bacilos tuberculosos pueden sobrevivir en este material por años y el balance entre la resistencia del huésped y la virulencia del microorganismo determina la posibilidad de que la infección resuelva sin tratamiento, permanezca latente o se active. Por último tenemos la tercera etapa, que es la enfermedad o la infección activa. Las personas sanas que están infectadas por la tuberculosis tienen un riesgo del 5 al 10% de desarrollar la enfermedad activa durante su vida, aunque el porcentaje varía de manera significativa según la edad y otros factores de riesgo. En el 50 al 80% de las personas con enfermedad activa, la tuberculosis se va a reactivar dentro de los primeros 2 años, pero esta puede manifestarse también varias décadas más tarde. Cabe destacar que cualquier órgano sembrado por la infección primaria puede alojar un foco de reactivación, aunque se identifican con mayor frecuencia en los vértices pulmonares, lo que puede deberse a las condiciones más favorables como la tensión elevada de oxígeno. Los focos de Gong y los ganglios linfáticos iliares comprometidos tienen menos probabilidades de reactivarse. Los signos y síntomas en la tuberculosis pulmonar activa, incluso moderada o grave, los pacientes pueden no presentar síntomas, salvo no sentirse bien, junto con anorexia, cansancio y pérdida de peso, que aparecen gradualmente a lo largo de varias semanas o pueden aparecer síntomas más específicos. La tos es muy frecuente.
Al principio, la tos puede ser poco productiva, con esputo amarillo o verde, en general al levantarse en la mañana, pero puede tornarse más productiva a medida que la enfermedad avanza. La hemoptisis solo aparece en presencia de tuberculosis cavitaria, esto debido al daño granulomatoso de los vasos o a veces a la proliferación de hongos en una cavidad. Con frecuencia, aunque no siempre, los pacientes presentan fiebre. La sudoración nocturna profusa es un síntoma clásico, pero no es frecuente ni específica de tuberculosis. El paciente puede presentar disnea debido a la lesión del parénquima pulmonar, el desarrollo de un neumotórax espontáneo o de tuberculosis pleural con derrame. Cuando el paciente muestra coinfección con HIV, la presentación clínica suele ser atípica debido al compromiso de la hipersensibilidad retardada. Los pacientes tienen más probabilidades de presentar síntomas de enfermedad extrapulmonar o generalizada. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, se pueden determinar a través de una radiografía de tórax, tinción ácido alcohol resistente y cultivo, y también con una prueba cutánea de tuberculina o prueba de liberación de interferón gamma. Por último, hablaremos de su tratamiento. La mayoría de los pacientes con tuberculosis no complicada y todas aquellas con enfermedades que complican la tuberculosis, como por ejemplo SIDA, hepatitis y diabetes, también personas con reacciones adversas a fármacos o resistencia a fármacos, deben dirigirse a un especialista en tuberculosis. La mayoría de los pacientes con tuberculosis pueden ser tratados como pacientes ambulatorios, con instrucciones sobre cómo prevenir la transmisión que incluyen y estas deben permanecer en el hogar, evitar visitantes excepto los miembros de la familia ya expuestos y cubrirse la boca al toser con un pañuelo de papel o con el codo. La indicación del uso de las máscaras de cirujano en los pacientes tuberculosos es estigmatizante y no se recomienda en general a los individuos que cooperan. Las precauciones son necesarias hasta que el tratamiento farmacológico haya logrado que el paciente sea suficientemente no contagioso. Para los pacientes con tuberculosis con sensibilidad probada a los medicamentos o con tuberculosis multiresistente, las precauciones se mantienen hasta que se observe una respuesta clínica a la terapia, generalmente de 1 a 2 semanas. Sin embargo, para la tuberculosis superresistente, la respuesta al tratamiento puede ser más lenta y las consecuencias de las transmisiones aún mayores, por lo cual se necesita una respuesta más convincente a la terapia, por ejemplo, una conversión de la baciloscopía o del cultivo, para interrumpir las medidas de precaución. Sin embargo, también existen pacientes que por una u otra razón deben ser hospitalizados y las principales indicaciones de internación son las siguientes: enfermedad grave concomitante, necesidad de procedimientos de diagnóstico, aspectos sociales, por ejemplo que las personas no tengan vivienda, y necesidad de aislamiento respiratorio, como en congregaciones donde individuos aún no expuestos se encontrarían habitualmente con el paciente. Espero esta información les haya parecido interesante y de ayuda. Si te gustó, no olvides darle like. Gracias y nos vemos en el próximo video.